Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana, y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestro podcast Seguidores, presentándote el capítulo 8 enseñanzas de la vida de Pedro con Jesús, donde Fernanda Lasalle, amiga de nuestra casa, nos invita a meditar sobre qué implica ser seguidor de Cristo en la actualidad. ¿Cómo podemos manejar la frustración? ¿Y qué dice la Biblia acerca de la relación entre Jesús y sus discípulos? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Continuando la serie Seguidores, hoy vamos a hablar de un discípulo, de un seguidor de Jesús muy especial, muy conocido, que es Pedro. Y es curioso como justo en la secuencia de la serie, Pedro viene después del capítulo anterior donde hablamos de Judas. Y curiosamente, Pedro también negó a Jesús, lo traicionó. Y es impresionante cómo un error, una falla, muchas veces es más recordada que una vida de grandes logros, de aciertos. Y Pedro se incluye en eso. ¿Cuántos de nosotros muchas veces lo primero que se nos viene a la mente cuando recordamos a Pedro es que, Pedro negó a Jesús, tal cual que Judas? Pero hoy la idea es entender un poco más quién fue Pedro, cómo vivió con Jesús, las muchas cosas que aprendió, las muchas cosas que hizo también, y cómo nos podemos identificar con esas lecciones que su vida al lado de Jesús nos trajo. Pero antes, un poco de contexto. Faltaba poco para la muerte de Jesús, y Jesús entonces celebró la última Santa Cena con sus discípulos. Y justo después de la Santa Cena, en este momento que tuvieron de conversación en la mesa, Jesús sorprende a Pedro con algo que no fue muy grato. En Lucas 22, desde el versículo 32, podemos ver un poco de esa conversación en la mesa, donde Jesús ahí directamente le habla a Pedro. Pedro, yo he pedido a Dios que te ayude, para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Y enseguida Pedro le dijo, Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo, iré. Y si tengo que morir contigo, moriré. Y Jesús le dijo, Pedro, hoy mismo, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Toda esa parte de la historia de Pedro ya la conocimos muy bien. Sabemos que lo negó, sabemos que realmente Jesús tenía razón cuando le dijo, lo advirtió. Pero su vida con Jesús no se resume a ese episodio, a ese momento tan crucial, tan difícil que fue para Jesús ser traicionado por su amigo, pero también para Pedro. Me imagino el dolor que sintió. Pero su vida con Jesús no se resume a eso. Y eso es lo más lindo que podemos ver. Por lo muy humanos que somos, por lo muy culposos que somos, damos mucho énfasis a un momento de nuestra vida donde caímos, donde mentimos, donde fuimos infieles, donde, ni siquiera nos sentimos dignos de hablar con Dios. Y le damos un peso tremendo a esa situación y olvidamos todo lo recorrido que tenemos con Él y su capacidad gigante de perdonarnos. Y ese recorte de la vida, que es algo muy puntual, acaba teniendo un peso enorme que nos aleja de Dios. Cuando todo lo que Dios quiere es, recuerda, por favor, todo lo que viviste conmigo, todas las historias que tenemos y mi gran amor por ti. Y la vida de Pedro fue una vida de mucha entrega y de demasiada intensidad con Jesús. Volvamos a cuando Pedro conoce a Jesús. En Lucas 5, detalla ahí el primer encuentro que Pedro tuvo con Jesús. Pedro era pescador, ese era su oficio, su trabajo, y Pedro había trabajado toda la noche
toda la noche, ya había amanecido el día y Pedro no había pescado nada. Y una de las más grandes decepciones para un pescador, sobre todo cuando vive de eso, es llegar a su casa después de un largo día de trabajo, una noche entera en el mar, y llegar con las manos vacías. Pedro estaba cansado, me imagino incluso que estaba decepcionado, que tenía rabia, que estaba pensando cómo seguir con sus cuentas, con su familia, con todo lo que tenía que hacer. Estaba enojado. Y en determinado momento ahí, me imagino que ya volviendo a la casa, Jesús se acerca. Y Jesús justamente pide entrar al barco de Pedro y usarlo ahí como su transporte, pero también ahí su palco para predicar a la gente. Yo me imagino la cara de Pedro mirando a Jesús y pensando, no, era solo lo que me faltaba para terminar ese día. Ya, pero bien, ok, súbete, sigue hablando. Y Jesús empezó a hablar a la multitud sobre todas las maravillas que hace Dios, hablando a la gente por parábolas, hablando del amor y de todas las bendiciones, de todos los milagros que Dios puede realizar. Y ahí está la primera grande enseñanza que la vida de Pedro con Jesús nos deja, que es que cuando tú pones atención a este mensaje que Jesús te quiere entregar, eso te va a cambiar la vida. Porque desde el momento que tú le das a Jesús un espacio en tu vida, un espacio, 5 minutos de tu día, Él te va a cambiar la vida. Porque Jesús en ese minuto donde Pedro le puso atención, le pudo decir algo como: Pedro, yo veo valor en ti, no solo en lo que tienes como el barco que ahora me proporcionas para hablar a esa tremenda multitud, pero veo valor en ti y voy a hacer de ti pescador de hombres. Pedro en ese momento, por el simple hecho de dejar que Jesús subiera, entrara a su barco y después poner atención a lo que decía, Pedro no solo tuvo su gran problema de toda la noche solucionado, porque Jesús le dijo: lanza todo al mar otra vez y vas a ver cómo se llena de peces. Y realmente pasó. Pero Pedro también ahí tuvo un cambio muy importante en su vida, donde Jesús resignifica su trabajo, su carrera, su vida. Él invita a ser parte de esa misión tan grande que él tiene. Jesús le da el privilegio de trabajar por él, de ser sus manos, de ser sus pies, de ser su boca, su representación, su ayuda, su equipo para llevar ese gran mensaje al mundo, y que gracias a ese gran mensaje que se repartió, todos nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Jesús, incluso en este mundo moderno en que estamos, y que llega hoy ese mensaje de distintas maneras, hasta de forma digital, en un momento de pandemia en que tanto lo necesitamos. Y desde que eso pasó, la vida de Pedro realmente cambió por completo y empezó a vivir para Jesús y por Jesús. Y ahí tuvo la oportunidad una vez más de vivir un milagro muy de cerca en su casa, cuando Jesús se acerca a su familia, a su casa, y sana a su suegra. Y ahí viene la segunda gran lección que yo encuentro en la vida de Pedro con Jesús, que es que todo parte por casa. ¿Cuántos de nosotros muchas veces y con buenas intenciones queremos hablar de Jesús, o queremos que nuestros amigos conozcan a Jesús, queremos que todas las personas en nuestro entorno conozcan a Jesús, pero muchas veces nos cuesta invitar a que Jesús sea parte del ambiente más importante de nuestras vidas, que es nuestra casa, nuestra familia? Es muy difícil ser un ejemplo en casa. Es muy difícil ser un seguidor de Jesús en casa, en ese ambiente donde las personas realmente te conocen sin mascarillas, donde las personas realmente saben quiénes somos y muchas veces nos desafían para ver qué tan firmes estamos. La tercera gran lección que yo veo en la vida de Pedro con Jesús y que intento aplicar en mi vida es la siguiente: no te quedes en un lugar donde no puedas entregarte un 100%. Porque vivir justamente exige intensidad, entrega, darlo todo. Y Pedro era exactamente así. ¿Se acuerdan cuando Pedro caminó por las aguas? Era madrugada, el mar estaba muy oscuro. Y por más que Pedro conociera el mar, caminar sobre las aguas no es algo que podamos hacer. Y si hay algo que las personas que conviven con la naturaleza a diario es no desafiarla. Se respeta mucho la naturaleza. Pero Pedro, ¿qué hace? Ve a Jesús caminando sobre las aguas y dice: Jesús, yo quiero hacerlo. Quiero caminar sobre las aguas. Quiero estar contigo. Y Pedro lo hace. Se cae porque mira hacia atrás y todo, pero Pedro lo hace. Pedro se arriesga. Con Pedro no había la posibilidad de relaciones tibias, de compromisos tibios. O la entrega era por entero o ni siquiera empezaba.
Y hay muchas cosas en nuestra vida, sobre todo con Dios, pero en muchas otras áreas de nuestra vida, donde no logramos lo que queremos porque no lo damos todo, no nos entregamos de verdad, no estamos ahí a un 100%. Eso pasa cuando uno dice que quiere hacer deporte, pero finalmente es toda una vida de sedentarismo. Mientras no tome una decisión, no lo va a hacer. Eso pasa cuando sientes algo por alguien, pero al final no dejas que esa persona lo sepa y no te entregas a ese sentimiento. Y ahí quédate por mucho tiempo con la duda de ¿y si le hubiese dicho? ¿Y si hubiese pasado algo? Esta carrera que de repente te suena mucho más, pero ya escuchaste miles de veces que no es tan rentable así y al final no te dedicas y pasas toda tu vida pensando cómo hubiese sido si yo hubiese estudiado un poco más, encontrado un diferencial para lograr igual estabilidad, pero en algo que me gusta. O estas situaciones en familia donde tienes la oportunidad de compartir con tus hijos, con tu señora, con tu marido, con las personas que viven en tu hogar, pero siempre la estás dejando para después y al final no coleccionas memorias con esas personas porque nunca estás a un 100% involucrado en todo lo que pasa. Las grandes cosas que tú esperas que pasen en tu vida no van a pasar si no tomas una decisión, si no decides estar ahí entregado al 100%. Y porque Pedro era 100% involucrado, entregado, lo daba todo, pudo lograr enseñarnos una cuarta lección, que es: ten tus propias experiencias con Jesús. Cuando tenemos nuestras propias experiencias con Jesús, nuestra fe es mucho más firme. Vivimos con Él una relación de verdad, tenemos historias con Dios, tienes recuerdos, memorias vivas con Jesús, como esas fotos de familia o de amigos que tú las puedes revisar y ves momentos maravillosos, pero porque viviste con ellos, compartiste de estos momentos. Cuando tú tienes tus propias experiencias con Dios, ya no vas a estar tan dependiente de que otra persona tenga que orar por ti, por tus problemas, porque inconscientemente tú crees que esa persona que tiene grandes experiencias con Jesús, si ella llega a orar por ti, algo bueno puede pasar. Y mira, yo te digo algo, el poder de la oración no está en quien la realiza, sino en quien escucha la oración. Ahora, si Pedro tuvo tantas experiencias con Jesús, si lo vio cara a cara, si presenció tantos milagros, si de verdad como que caminaba, seguía su camino, ¿por qué lo negó? ¿Por qué fue capaz? Cuando Pedro causa ese dolor tan grande en Jesús y en sí mismo, nos enseña que esto pasa cuando olvidamos lo muy humanos que somos y cuán desafiadora es nuestra vida. La vida es lo más inconstante que hay. Cuando menos te imaginas, todo cambia, las situaciones te roban todas las certezas y te devuelven un montón de preguntas. Empiezas a equivocarte en lo que más sabes hacer, decepcionas a quienes más te aman, eliges lo que en el fondo sabes que no es correcto. Y eso nos pasa simplemente porque olvidamos lo muy desafiador que es vivir y cuán humanos somos cuando no estamos de la mano con Jesús. Poco antes de la muerte de Jesús, un soldado se acerca y Pedro le corta la oreja. Y lo hace porque quiere defender a Jesús. Pero Jesús sana al soldado y Pedro seguramente queda sin entender qué pasó. ¿Y sabe por qué Jesús lo hace? Porque Jesús no cambia quién es, su esencia, solo para atender mis deseos. Por más que mis deseos tengan buenas intenciones, por más que mis deseos incluso estén direccionados a hacer algo bueno por Jesús, Jesús no va a atender un deseo mío que choque directamente con la esencia de amor y de justicia que Él tiene y que Él es. Por más que me ame, por más que me quiera ver bien, Jesús no va a transar sus valores. Ahí no hay negociación. Y en este minuto en que Jesús sana al soldado, Pedro debiese haber entendido el mensaje que Jesús quería pasar, lo mucho que le quería advertir, de que necesitaba realmente entender, creerse menos, bajar un poco y volver su atención realmente a Dios, al corazón de Dios, al motivo inicial de por qué aceptó hacer las cosas que hacía por Jesús. Volver un poco al principio, porque a veces se nos olvida un poco. Y con eso Pedro tal vez tuviese la chance de
¿sabes qué? Me estoy equivocando, me estoy yendo, con buena intención, pero me estoy yendo por un camino. Pero Pedro, en ese minuto, una vez más, insistió en ir más por su corazón que por lo que Jesús le estaba tratando de enseñar y de alguna forma decir, mira, ¿te acuerdas que yo te dije que me negarías? ¿Percibes que es una cadena? Nadie hace las cosas de un día a otro. Nadie es infiel a nadie de un día a otro. ¿Percibes cómo es una cadena de comportamientos? ¿Percibes dónde estás ahora y cómo será muy fácil llegar a ese punto que yo te advertí? Pero Pedro no entendió el mensaje. Y de ahí viene la lección número 6 que Pedro nos enseña, que muchas veces caímos, nos equivocamos, mostramos lo peor que llevamos adentro, porque confiamos demasiado en lo que sentimos. Y la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre. ¿Cuántas veces en la vida te dijeron, es que tienes que seguir a tu corazón? Pero ¿será que lo debes seguir todo el tiempo? ¿Será que nuestro corazón realmente está seguro 100% del tiempo que está tomando buenas decisiones? ¿Tu corazón realmente está en las manos de quien lo puede guiar? ¿De quien te puede hacer llegar a decisiones más concretas, con resultados más felices? No podemos pensar que estamos inmunes a cualquier tipo de situación o problema solo porque aceptamos vivir con Jesús. Vivir con Jesús no nos impide de tener problemas, pero vivir con Jesús es la única forma de decidirnos por Él todos los días. Es la única forma de tomar decisiones que realmente serán buenas. Es la única forma de encontrar el sentido de la vida. Es la única forma de que nuestros sentimientos tomen mejores decisiones. Porque amar no es solo un sentimiento. Amar también es una decisión. Y si no estamos conectados a la personificación del amor, que es Jesús, que es Dios, seguro nuestro corazón siempre se va a confundir. Y yo me imagino la culpa que sintió Pedro, el remordimiento por haber traicionado a su amigo, a su gran maestro. Y la culpa es uno de los peores sentimientos que podemos sentir. No sé si te ha tocado, a mí sí. Porque la culpa te paraliza. La culpa no nos permite autoperdonarnos y con eso mismo no nos sentimos dignos del perdón de Dios. Cuando Jesús murió, era tanta la culpa que Pedro sentía que decidió volver a pescar peces y no hombres. Dejó de lado, ¿sabes qué? Yo no soy digno de trabajar por Jesús, de seguir en esta misión que Él me confió. Voy a volver a lo que siempre hice. Voy a volver a pescar peces, voy a volver al mar. Nunca debiese haber salido de ahí. No soy digno de ese llamado. Y cuando Pedro decide volver al barco, decide volver a pescar, a trabajar con lo que trabajaba antes, le vuelve a pasar el mismo milagro de antes, porque Jesús, após haber resucitado, vuelve al barco, le habla y realiza un nuevo milagro. Y de ahí viene la lección número 7 de la vida de Pedro con Jesús, que es la que Dios puede hacer miles de cosas diferentes y nuevas por mí. Pero muchas veces va a hacer lo mismo o me va a conducir al mismo lugar para volver a sensibilizarme. Va a tocar muchas veces en lo que más me afecta, en lo que más me duele, en lo que más me preocupa, en lo que más me llena el corazón, para volver a llamar mi atención. ¿Y sabe por qué? Porque Dios sabe que donde está mi tesoro, lo que más me importa, ahí también estará mi corazón. Y Dios tiene que ocupar este lugar que yo no le quiero entregar en totalidad. Y desde ese momento donde Pedro se reencuentra con Jesús, una vez más, todo vuelve a hacer sentido. Todas las piezas del juego se vuelven a encajar. Pedro vuelve a ser feliz. Pedro vuelve a predicar. Pedro se autoperdona, se libera de la culpa. Pedro entiende a Jesús. Le dice una vez más que lo amas, que va a cuidar a sus ovejas. Pedro se hace cargo una vez más de su misión. Y Pedro vuelve a ser feliz porque aprendió la lección número 8 y la última de ese tema, que es la que nadie puede llenar el vacío que Dios dejó. Nadie puede llenar este vacío que tú tienes en tu vida, en tu corazón, que solo puede ser solucionado por la presencia de Dios, por el cuidado de Dios, por el cariño de Dios, por trabajar por Dios, por dedicar su vida a Él.
Tal vez cuando empezaste a escuchar ese mensaje, tú tenías muy claro en tu cabeza que Pedro fue única y exclusivamente el hombre que negó a Jesús. O tal vez que Pedro sí tuvo un papel importante entre los 12 que lo siguieron. Pero no sé qué tanto te identificabas con Pedro. Yo hoy veo que me identifico demasiado con él. Sobre todo en sus errores. Ya no lo condeno más. Y ya no me veo tan perfecta así. Y sobre todo lo que aprendo es que necesito estar todos los días de la mano con Jesús, observándolo, mirándolo siempre, porque Él me da señales, porque Él me da avisos que yo no entiendo, porque cada día, al invés de acercarme, trato de alejarme, aunque con buenas intenciones, y no entiendo los mensajes que me va dando, y no entiendo lo que está haciendo, y después lloro con todo lo que he cosechado por cosas que yo misma planté. Que la vida de Pedro con Jesús te enseñe mucho y que hoy decidas vivir a un 100% con ese Dios que solo te tiene lo mejor, incluso una segunda chance. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.